Muchas gracias, muy buenos días. Pues para mí es un gran placer, también a nombre de la Iniciativa Anticorrupción y de Transparencia del Tecnológico de Monterrey, tener la oportunidad de estar en este panel para celebrar la presentación de la versión beta de la Plataforma Digital Nacional y de compartir con tan destacadas personalidades responsables de la política anticorrupción de nuestro país y también líderes de las iniciativas ciudadanas y de la sociedad civil que están comprometidos con el combate a la corrupción, con un México libre de esta, libre de impunidad y en esa medida también con un México más transparente y más eficiente, donde se puedan lograr un pleno ejercicio de derechos. Esta plática, este debate, esta conversación sobre los temas y los puntos en los cuales debiéramos de, por un lado, aprovechar este desarrollo de la Plataforma Digital Nacional y, por otro lado, seguir insistiendo tanto en las tareas que le corresponden a las autoridades como en las tareas que nos corresponde a la academia y las tareas también de los distintos ámbitos de la sociedad civil. Quizá vale la pena señalar, nada más para empezar, que en el Tecnológico de Monterrey estamos muy conscientes como creo que lo estamos en toda la sociedad, que la enorme cantidad de información que hoy dispone la sociedad para poder llevar a cabo tareas y logros públicos no solamente es enorme, sino además está avanzando de una forma extraordinaria y tiene una enorme complejidad el poder utilizarla, aprovecharla y ponerla al servicio de nuestras tareas públicas. Que para lograr eso se necesita no solamente un gran compromiso por parte de las autoridades, que son fundamentalmente quienes tienen las atribuciones correspondientes para poder actuar sobre los datos que nos señalen indicios de corrupción, para poder generar políticas de prevención, sino también se necesita del uso de la tecnología para poder acumular esa información de una forma útil, vincularla entre las distintas bases de datos, analizarla con herramientas desarrolladas por expertos, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista sustantivo de combate a la corrupción y hacerla de un uso ágil. Dice Alina Mungiu Pipidi, que es una extraordinaria estudiosa del fenómeno de la corrupción en Europa Central, que una de las claves fundamentales para poder lograr un eficaz combate a la corrupción es la construcción de una gran coalición, una coalición que desde luego tiene un componente fundamental en la sociedad civil, en la academia, en las organizaciones que pugnan en contra de la corrupción, pero también con los funcionarios de la autoridad que están comprometidos precisamente para lograr este propósito. Y en alguna medida, esta coalición que se puede formar debe de tener los instrumentos para poder lograr sus propósitos. El cambio tecnológico, la capacidad que tenemos desde el punto de vista de herramientas e instrumentos como el aprendizaje de máquina, la inteligencia artificial, la vinculación de las distintas bases de datos, etcétera, nos puede ofrecer precisamente ese espacio. Nosotros hemos estado colaborando con la Plataforma Digital Nacional para generar tableros que puedan ser útiles para el desarrollo de la misma y para su profundización y su mejoramiento, perfectamente convencidos precisamente de que esta es una herramienta que nos va a permitir a todas y a todos hacer el trabajo que necesitamos y precisamente también ser autocríticos con lo que estamos haciendo desde el punto de vista académico, el propio énfasis de la autoridad, de las distintas organizaciones y organismos de representación de la sociedad civil. Creo que lo fundamental del día de hoy es que entendamos un poco mejor qué es la Plataforma Digital Nacional, cómo le podemos dar uso y cuáles son los siguientes pasos que cada uno de nosotros tenemos que dar precisamente para poder lograr este que es indudablemente un propósito extraordinario para nosotros a nivel nacional desde el ámbito en el que estemos. Lo decía el presidente López Obrador en su más reciente informe de gobierno, esa es una parte central de su propósito y creo que es porque recoge con toda claridad una exigencia de la ciudadanía, de la academia, de los sectores empresariales y por supuesto también de muchas y distintas instancias de la sociedad civil. Bien, pues esa es solamente la introducción que quería dar a este panel. Realmente quisiera empezar con una intervención breve de parte de cada uno de nosotros, de los que estamos acá en el panel,
para decir, a ver, ¿qué representa la Plataforma Digital Nacional? ¿Qué oportunidades implica y cómo debiéramos de aprovecharla más? Y si les parece bien, Alexandra, empezamos contigo, que estás en uno de los extremos de nuestro panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Es un enorme honor acompañarlos el día de hoy y estar en este panel con tantos colegas que han dedicado tanto tiempo al combate a la corrupción. El gobierno federal ha puesto, y lo sabemos, el combate a la corrupción al centro de su agenda. La plataforma que vemos hoy representa una herramienta poderosísima, si existe el compromiso para combatir la corrupción, para cumplir los objetivos que se han presentado como parte de esta cuarta transformación. Durante décadas en México, los mexicanos hemos exigido y pedido que se castiguen a los responsables de los grandes escándalos de la corrupción. Pero siempre en México se actuaba ya que existía el escándalo. Por primera vez en nuestro país, esta plataforma nos da la oportunidad de no llegar al escándalo, de realmente tener una política de prevención de la corrupción. Para un gobierno, incluso con las mejores intenciones, es imposible auditar cada funcionario, cada transacción. Un gobierno que genuinamente quiere combatir la corrupción necesita una herramienta de información que le ayude a priorizar, que le ayude a identificar focos que merecen atención, que le ayude a entender cuando un posible conflicto de interés puede ocurrir. Los mexicanos ya no queremos escuchar los escándalos de corrupción todos los días en los medios de comunicación. Pero no queremos no escucharlos porque se dejen de documentar o se escondan o se trate de tapar el sol con un dedo. Queremos dejar de escuchar de estos escándalos porque genuinamente se previenen y porque se paran y se establecen sanciones y castigos que generan la suficiente credibilidad de castigo para empezar a disuadir y cambiar los incentivos que tenemos hoy. No existe una política anticorrupción que funcione sin herramientas, sin datos, sin evidencia. Y por eso lo que hemos empezado a ver en la unidad de inteligencia financiera que lidera el doctor Santiago Nieto, nos ha dado la primera sensación de optimismo en este país, de que las cosas sí pueden ser diferentes, de que cuando se hacen cosas que son completamente incompatibles con una vocación de servir a México, cuando se trata de abusar del poder público, cuando se trata de abusar también del poder privado y las interacciones con gobierno, eso se puede detectar y se puede castigar. Los mexicanos han vivido también la situación de frustración extrema de saber que un funcionario público es sancionado, una empresa es sancionada y lo único que se necesita hacer es cambiar de municipio para seguir ejerciendo ese poder. Con esta plataforma eso ya no va a ser posible. Un gobierno va a tener la obligación y el poder de verificar empresas y funcionarios antes de contratarlos. Y nada más para terminar, porque sé que tenemos que ser breves, como nunca antes, el gobierno federal actual tiene la fuerza política para exigirle a los gobiernos estatales que se sumen. Parte del reto enorme pasa por eso, pasa por obligar a gobiernos a proveer sus datos. Y el otro reto que también va a reflejar el compromiso con esta plataforma y con el combate a la corrupción es la inversión presupuestal que se haga. Estas plataformas no son gratis. Se hicieron con un equipo extraordinario técnico profesional de ingenieros mexicanos, que su objetivo es construir unos cimientos para el combate a la corrupción. Pero no puedo pensar en una política pública más rentable que invertir en una herramienta así, que le genere ahorros a los mexicanos de la magnitud que sabemos que es el problema de corrupción en México. Gracias. Y este último punto es bien pertinente, sobre todo porque estamos a punto de que se presente el paquete económico. Esperemos que algunas de las tendencias del año pasado se corrijan. José Octavio, adelante.
Bueno, también para mí es un honor estar este día aquí. Felicitar a la Secretaría Ejecutiva, al Secretario Técnico, a Pablo, por este gran esfuerzo, este tesón para llegar a este punto. Sé que ha tardado más tiempo del que a todos nos hubiera gustado, pero finalmente ya empezamos y hay que elaborar y hay que seguir por este camino. La ley nos marca efectivamente 6 sistemas obligatorios, pero no nos deja, digamos, con esa limitación necesariamente. Podemos agregarle a la plataforma muchas otras cosas y yo quiero ser breve, pero quiero lanzar un reto, porque creo que para construir el México que queremos tenemos que adoptar retos y tratar de conseguirlos. Creo que como país estamos muy rezagados en 2 temas. Nuestra justicia sigue siendo una justicia de papel. Y es de papel no porque no tengamos ni las herramientas tecnológicas ni la legislación para dar el paso a la eliminación del papel. Tenemos que dar el reto de adoptar firmas electrónicas avanzadas que ya existen varias en el país, y aventurarnos a eliminar el papel de los juzgados y de la administración pública en particular. En el Sistema Nacional Anticorrupción estamos empezando con una tenue, digamos, propuesta de eliminar el papel en todos los comités coordinadores del país. Sí se puede, es perfectamente posible, hay la tecnología, hay los recursos, y bueno, imagínense un mundo en donde en el momento en que se hace un acto de administración, un acto de autoridad, inmediatamente nacen en automático la versión pública y la versión privada. Y de esta manera, pues, digamos, el proceso de rendición de cuentas, de acceso a la información y de transparencia es inmediato. No tiene que pasar por grandes procesos de pasar el documento de papel a PDF, que sabemos que puede ser absolutamente violable de esa manera, y que va a tardar meses en que llegue finalmente a tener, digamos, la accesibilidad que se requiere. Entonces yo dejo este reto aquí. Hay la tecnología, hay los elementos tecnológicos, lo único que falta es la voluntad política. Muchísimas gracias. Y además en ese ejemplo que pusiste, no solamente se genera la versión pública, sino de inmediato se incorpora una base de datos claro, de los registros administrativos. Absolutamente. Muy buen reto. Gracias, José Octavio. Eduardo. Muy buenos días a todas, a todos. Me sumo al honor y la distinción de poder hablar de esta plataforma que estaba ahí sí en el papel. José Octavio, estaba en la ley, pero no estaba donde tenía que estar, que es donde finalmente está hoy. Tal vez compartiendo lo que, no solo para Lina, creo que para muchos de nosotros es la principal preocupación en este momento, y es cómo sumamos realmente los esfuerzos y el talento de un país para avanzar en una agenda tan compleja como esta. Alexandra lo ha dicho con mucha claridad, no hay gobierno que pueda hacer monitoreo perfecto de todas las transacciones, ni en Finlandia, ni en Dinamarca, ni en Suecia, ni en ningún país de América Latina. Necesitamos muchos vedores, muchos observadores independientes, muchos actores, muchos ojos mirando un mismo problema al mismo tiempo. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene su agenda, sus prioridades, sus preocupaciones, pero creo que en una mañana como esta pues tienes que dejar de lado lo que te importa a ti para pensar en lo que es genuinamente un bien público del cual todos puedan beneficiarse. A mí me tocó negociar los 6 sistemas y sé que íbamos por 30 y el Congreso nos dijo 6 y hasta aquí, ¿no? También, tú lo sabes, Santiago, ¿no? Íbamos por la UIF y el SAT y nos dijeron, no, ya entendí por qué después de leerte hace unos días, pero la UIF y el SAT no. La Plataforma Nacional Digital tiene que ser la casa de todos y de todas, ¿no? Tiene que ser el lugar donde tú sepas que se está concentrando no solo estos 6 sistemas de información que logramos meter a la ley, sino muchos otros que son indispensables para construir una política pública en esta materia. No todos tienen que ser transparentes, no hay información sensible que hay que proteger, pero que las instancias del Estado sí tendrían
que conocer de manera más ágil y más sencilla. No hay particular novedad en este tema, digamos, en la necesidad de tener plataformas de información para coordinarnos. Es la misma conversación que tuvimos alrededor, Alejandro, corrígeme, de las policías, ¿no? Que los policías municipales de un municipio y cruzaban al otro lado, y es la misma que tenemos con los maestros, Alexandra, ¿no? Que dejan su plaza, 8% de los profesores en el país migran a otra entidad y no puedes rastrear su desempeño porque se van cortando las bases de datos. Es la historia de siempre, pero con un contexto distinto que hay que aprovechar y con el talento de muchas personas que están dentro y fuera de este salón. Me queda muy claro que la Plataforma Nacional Digital no son los fierros, no es digo, por supuesto, los que nos gustan los fierros los encontramos muy atractivos y discutimos. Es la posibilidad de que una comunidad de práctica en todo el territorio nacional utilice esta información para lo que se ofrece en la vida cotidiana. Pongo 3 ejemplos que para mí son muy importantes y ojalá la plataforma pueda acreditar este tipo de uso. Sirve para empoderar a las comunidades que no están en la capital de la República. Cuando tú tienes que enfrentar a un alcalde, que es un verdadero bribón, de los 50 que nos decía el secretario de Seguridad que están capturados por el crimen organizado, cuando tienes que enfrentar a ese ampón que además se ostenta con el cargo de presidente municipal, necesitas un poder que solamente la información te puede dar. Sí, lo más importante en una plataforma como esta, además de nuestro trabajo de inteligencia y de agregación de datos, es que las personas en nuestras comunidades tengan información que les dé un empujoncito para tratar de nivelarlos con esos 50 tampones que presiden municipios de nuestro país. Necesitas información, necesitas tener más información que el presidente municipal. Si tú eres una comunidad, necesitas saber quién te va a gobernar, ¿no? Digamos, esta sería una extraordinaria herramienta para conseguir lo que no ha conseguido el Instituto Nacional Electoral, que es que les compartan los candidatos. Sí saben que solo 6% de los candidatos en México comparten su currículum a la autoridad electoral, 6% de los candidatos. Yo creo que los ciudadanos tendrían que saber de dónde viene, qué ha hecho en el pasado, qué reputación tiene, si es sujeto de una investigación o es sujeto de algún tipo de sanción antes de que llegue a gobernarlos. Las plataformas tienen que empoderar comunidades, no solamente a los grupos que vivimos en el centro del país o en la capital de la República. Y las plataformas tienen que hacer otra cosa que se ha dicho aquí desde el video y en la presentación, Pablo. Si hay algo que nos ha alejado de la gente, es que como país tenemos la obligación de estar en los asuntos más sencillos y cotidianos, cuidar el jaboncito rosa de las unidades médico-familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social, ese que sí compramos, pero que no está en los sanitarios de las unidades médico-familiares, pero también tenemos la obligación de estar utilizando herramientas de punta e inteligencia artificial. Esa tensión tiene que ayudar a resolverlo la Plataforma Nacional Digital. Le tiene que ayudar a quien está persiguiendo como contralor, veedor, ¿cómo les llaman ahora a los denunciantes? Alertadores. Le tiene que dar herramientas al alertador, pero le tiene que dar herramientas al país para ponerse a tono con lo que se necesita, que sí pasa por la inteligencia artificial, sí pasa por los modelos de riesgo, sí pasa por adelantarse a los eventos. Si no hacemos eso de la Plataforma Nacional Digital, será una de estas cosas que nos fascinan a los, ¿cómo les llaman? Nerds, a los muchachos estudiosos, al matadito del salón, pero que no les sirve a las comunidades. Y si no logramos resolver ese problema, lo que vamos a tener es que a lo mejor controlaremos los grandes casos de corrupción, pero la epidemia como tal seguirá operando en todo el territorio nacional. Gracias, Eduardo. Y bueno, Santiago, ya lo decía Alexandra, hemos visto en los meses de esta administración una unidad de inteligencia financiera más visible que en otras ocasiones, justamente buscando algunos de los casos
más notorios, pero también hay un trabajo muy importante desde el punto de vista de uso de la información y de generación de mecanismos para identificar riesgos que la Unidad de Inteligencia Financiera hace. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos, agradeciendo mucho la posibilidad de estar aquí, gracias Alejandro, por la moderación. Primero felicitar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que se ha avanzado de forma muy importante en este proyecto, más allá de todo el discurso que habíamos tenido en años recientes. Creo que hoy se concretiza algo muy importante, evidentemente con la participación de la Secretaría de la Función Pública, el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto. Yo creo que la plataforma digital nacional es el mecanismo unificador al final del día del sistema. Pienso un poco en la experiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, una unidad surgida en 2004, construida a partir, en gran medida, de Iniciativa Mérida y de las donaciones de sistemas computacionales. Más allá de es muy importante, evidentemente, el análisis humano que se realiza por parte de las y los analistas, pero la parte central es que es imposible poder llevar un control adecuado y una verificación manual de 500 millones de datos. Por ello, generar este modelo de la plataforma digital nacional será una mecánica muy importante para la prevención y el combate a los casos de corrupción. Yo, a partir de ahí, creo que lo relevante es qué viene, qué sigue más adelante. Primero, yo creo que necesitamos mejorar el sistema, es algo que ya hemos discutido mucho, Eduardo, lo hemos conversado en más de alguna ocasión, Ricardo, lo hemos visto, hemos señalado, Octavio, cómo es necesario la vinculación de la parte fiscal y la parte financiera y bancaria con los sistemas de evolución patrimonial que ya ha aportado la Secretaría de la Función Pública y que el Sistema Nacional Anticorrupción ha estado mejorando de manera gradual. Segundo, es decir, necesitamos completar la plataforma a partir de mecanismos de conexión con la información que tienen otras bases de datos. Y esto incluye la generación de unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas. Esto fue un proyecto que se desarrolló en la época del presidente Calderón. Solamente 10 estados generaron unidad de inteligencia patrimonial y económica. Durante el sexenio de Peña Nieto no hubo ningún avance en esta materia y hoy se retoma por parte de la Cuarta Transformación para generar hasta este momento 28 unidades de inteligencia patrimonial y económica que puedan dar datos que deberían de comunicarse en algún momento con la plataforma digital nacional. Y ahí está catastro, registro público de la propiedad, registro civil, vehículos, temas vinculados con el pago del impuesto predial, impuestos sobre nóminas, etcétera, para poder hacer un cruce con la información que se cuenta en la evolución patrimonial, en las bases de datos de naturaleza fiscal federal y, por supuesto, con el sistema financiero y las actividades vulnerables en temas de prevención del lavado de dinero. Un siguiente elemento que quisiera plantear tiene que ver con la inteligencia artificial. Necesitamos, más allá insisto, de la presencia y la importancia de las y los analistas, generar modelos de riesgo que permitan analizar la información y empezar a generar los casos. Por supuesto que la parte de prevención es fundamental, pero, digamos, alguien que viene del ámbito penal, pues la sanción y el mensaje es importante, es decir, la posibilidad de imponer sanciones. También manda un mensaje muy claro respecto a lo que es rechazado, no solamente desde la perspectiva de una tipología penal, sino por toda la sociedad a partir de la sanción a las personas que han burlado la confianza ciudadana. Tercer tema, esto implica modelos de riesgo interinstitucionales. Es relevante que las matemáticas, los matemáticos, las y los personas relacionadas con el desarrollo informático puedan generar modelos de riesgo para poder extraer la información que evidentemente estaría en el ámbito de la gestión institucional. Es muy importante resaltar que la plataforma, como ha sido expuesto hace un momento, tiene una parte de exposición pública, pero hay elementos que será necesario que se permanezcan en el análisis institucional hasta en tanto lleguen los casos ante los tribunales. Y eso me lleva a otra reflexión relevante. La necesidad de que en todos los espacios donde se va a generar
el flujo de información pueda fortalecerse los servicios civiles de carrera y que puedan fortalecerse los comités ciudadanos de vigilancia para efecto de poder tener un mejor mecanismos de autocontrol. Yo creo que vamos avanzando en el camino correcto. Creo que el esfuerzo del Sistema Nacional Anticorrupción, insisto, la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra presente de la discusión en el ámbito de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que el mensaje es muy claro. Necesitamos este tipo de herramientas y bueno, es un primer paso, se ha dado hoy un paso fundamental que tenemos que fortalecer. Muchas gracias. Dale, adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días, es un honor estar en este panel. Un saludo a cada uno de sus integrantes y también un saludo en especial a nuestra subsecretaria, la maestra Tania de la Paz, quien se encuentra representando a la Secretaría de la Función Pública en este lanzamiento de la plataforma digital. Ella no pudo estar aquí el día de hoy porque está en un evento internacional, representando precisamente a la Función Pública, pero es un gran honor para nosotros también haber colaborado junto con la CESNA, quien también reconocemos públicamente el trabajo para el lanzamiento el día de hoy de los sistemas 2 y 3 de esta plataforma digital nacional. Desde la Función Pública, en el relanzamiento que iniciamos el 1 de diciembre del año pasado, uno de nuestros ejes rectores es precisamente la democratización de las tecnologías de la información para el combate a la corrupción y a la impunidad. En ese sentido, la experiencia internacional nos ha señalado que las nuevas tecnologías han venido a revolucionar desde diversos ámbitos nuestra vida y no escapa de ellos el combate a la corrupción. Incluso ha mejorado y ha permitido eficientizar no solamente los trámites gubernamentales, sino incluso la vigilancia ciudadana, ¿no? Incluso otro de los ejes del lanzamiento de esta función pública es precisamente la ciudadanización del combate a la corrupción y está íntimamente relacionado al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. En ese sentido, también estoy muy de acuerdo con lo que han señalado cada uno de las personas que me antecedieron, en que la plataforma digital nacional permitirá reducir esas asimetrías de información que debe primero, por un lado, rendir cuentas el gobierno a la ciudadanía, pero también que la ciudadanía pueda vigilar el gasto público y cada una de las fases de las contrataciones públicas y de las acciones que realiza el gobierno. Entonces, el uso de estas nuevas tecnologías permite mejorar la rendición de cuentas, la transparencia, pero también en otro aspecto permite fortalecer la cultura de la denuncia, que también es otro de los ejes fundamentales de este lanzamiento de la función pública. En resumen, para nosotros es muy importante que hoy se realice lanzamiento de estos sistemas de la Plataforma Digital Nacional. Consideramos que la Plataforma Digital Nacional es precisamente un medio, una herramienta estratégica, un medio, una política pública estratégica para fortalecer la coordinación y la inteligencia interinstitucional para el combate a la corrupción y a la impunidad, y estamos totalmente de acuerdo con lo que bien señalaba el doctor Santiago Nieto, de que es importante también avanzar en incluir otros sistemas, porque aquí no es solamente tener el dato, sino también poder cruzar la información de situación patrimonial, por ejemplo, los servidores públicos con el registro vehicular para poder monitorear que realmente el vehículo que se esté declarando es correcto, está también registrado en dichos sistemas, también el registro de la propiedad pública. Entonces, esto lo que nos va a permitir es eficientizar por un lado y coordinar esfuerzos en las investigaciones que realizan desde el ámbito de nuestra competencia cada una de las instancias que conformamos el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también aquellas instancias que son importantes y súper relevantes
para el combate a la corrupción y que lo ha señalado también la Secretaría de la Función Pública, como es la instancia electoral. El tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos es otro asunto muy relevante que está íntimamente relacionado con estos sofisticados sistemas financieros, fiscales, para realizar estos desvíos de recursos que utilizaban estos esquemas financieros sofisticados y que luego se traspasaban a las campañas electorales. Entonces, desde la función pública aplaudimos este lanzamiento, consideramos que es un paso fundamental y el primero de muchos para seguir fortaleciendo esta coordinación interinstitucional y esta coordinación en materia de información, esta inteligencia de información para cada una de las dependencias que estamos colaborando en el combate a la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar esta primera ronda yo le quisiera pedir, primero agradecer al doctor Ricardo Salgado, pues reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Pues, primero que nada, agradecerles a todos por haber asistido a este evento, este gran panel que tenemos hoy en día. Me sumo a la felicitación de la maestra Dálida, de la subsecretaria de la Función Pública que está aquí, y evidentemente a mi equipo de trabajo, al equipo de la Plataforma Digital Nacional, pero sin duda de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una secretaría que es recién nacida y que hoy está entregando algunos resultados respecto del combate a la corrupción. Hace algunos meses firmamos la guía de apertura de datos anticorrupción y recuerdo que en ese evento se nos hizo un comentario de que la Plataforma Digital Nacional ya estaba recibiendo en ese momento algunos datos, pero que todavía no tenía un solo documento y no un solo giga o mega, sino ningún instrumento tecnológico en su poder. Hoy eso es todo lo contrario. Hoy tenemos una plataforma que no solo tiene datos, no solo tiene información, no solo tiene megas o gigas, sino simplemente interopera ya con un sistema que es el sistema del Estado de México en los puntos 2 y 3. Y esto es el parteaguas de 32 sistemas que con el paso del tiempo, y agradezco la visita de los secretarios ejecutivos estatales que se tienen que comprometer y están comprometidos con esta secretaría y con el sistema de interoperar no uno, sino 32 sistemas multiplicados por el número que ustedes quieran de entes públicos que se tienen que incorporar. Me sumo evidentemente al comentario del doctor Santiago Nieto. La información financiera es importante y toral para que esta plataforma funcione. De nada nos sirve tener los sistemas, los 6 sistemas, que como bien dice Eduardo, son los que nos dejaron de los 30 que pedimos, pero nada nos impide que los demás sistemas se puedan incorporar. La ley dice al menos 6 sistemas, y en los estados que hemos estado visitando, tanto en la plataforma digital como en la parte política nacional anticorrupción, nos han puesto los retos de por qué no incorporamos otros sistemas. Y yo más bien aquí, como dice José Octavio, le revierto el reto. ¿Por qué no incorporan los estados de la República otros sistemas como el vehicular, como el de la propiedad, como el propio registro civil que es público, pero que no está interoperable con la plataforma hoy en día? ¿Para qué? Para que los entes públicos como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación puedan hacer uso de estos datos. Hay que empoderar al ciudadano y la única manera que lo vamos a lograr es con una plataforma digital nacional, con un instrumento que está en ley y que sin duda, sin el esfuerzo y el acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública, hoy esto no podría ser posible. Veámoslo como el primer lanzamiento, como dice el doctor, de esto, y veámonos pronto para tener no 6 sistemas, todos los sistemas indispensables que se requieran para poder combatir este flagelo que hoy es la corrupción en el país. Evidentemente, y para cerrar simplemente diría yo, tenemos que ver a la plataforma con dos puertas de entrada, y lo dijo el doctor Nieto. La información que se incorpore financiera no es una información pública, pero es una información que a esa unidad sí le representa un beneficio, y con la inteligencia artificial le permitirá no estar buscando servidor por servidor público, sino que tendrá alertas que le disparará la plataforma y así podrá investigar y podemos eficientar los recursos de este país. De nueva cuenta, muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, Ricardo. Quiero hacerles una pregunta y es casi una provocación. Dentro de un año se va a celebrar el primer aniversario de la Plataforma Digital Nacional presentada a partir del día de hoy. ¿Qué les gustaría que dijera las 8 columnas o la primera plana de los diarios nacionales diciendo: a un año de la presentación de la Plataforma Digital Nacional, ¿qué se logró?
Porque creo que parte del reto es que gente como nosotros estamos absolutamente convencidos de que este es un bien público extraordinariamente valioso. Pero tenemos que ser capaces de que eso sea también la convicción de muchas más personas y que tengamos una convicción como sociedad de que sí podemos lograr incluso retos tan extraordinariamente complejos como este. Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo le daría chance a las autoridades de ser los segundos en el turno. Pero no sé, Eduardo, Alexandra, ¿quién quisiera empezar? Yo te diría algo muy sencillo, Alejandro, y me encantaría ver que el encabezado dijera sí se pudo y es de todos. Y creo que parte de este esfuerzo y de la emoción que me da a mí como mexicana estar aquí sentada es ese sentimiento de que esto que hemos peleado tantos mexicanos, que ha estado en los buenos deseos de muchos gobiernos, nunca se ha articulado y nunca se ha aterrizado en algo que los mexicanos podamos ver y sentir que sí va marchando. Y creo que si logramos eso en este año, si los mexicanos, y decía Eduardo, esto solo va a servir si es de todos, si los mexicanos entran, usan los datos, sienten que esta es una fuente de fuerza para la integridad pública y privada, si no logramos eso, creo que tampoco va a permear en los niveles que necesitamos que permee. Entonces, ese es el encabezado que me encantaría ver en un año. Gracias. Ay, Alejandro, ¿en qué periódico dijiste que iba a ser el encabezado? Todos. En todos, para ver cómo cambia de medio en medio. Mira, creo que a veces olvidamos que las grandes transformaciones del mundo se basan en un principio que se llama de sistemas emergentes. Eso quiere decir que es el mundo opuesto al que estamos acostumbrados a discutir. En nuestro mundo, en nuestra sociedad es parte de ese mundo y nos encanta hablar de macroreformas que tienen microresultados. Y sentamos a 400 personas en una mesa y discutimos la reforma intergaláctica del Estado y después no pasa nada, ¿no? Y tu provocación, que la tomo más bien por ese lado y creo que es una buena provocación para una sociedad que está muy mal acostumbrada a las macroreformas que tienen microefectos, pues debería ser el que nuestros retos, los muchos que se han planteado aquí y otros, cambiaran esa lógica. Vamos a hacer microintervenciones que tengan macroefectos. Voy a poner uno que me encantaría ver, que de verdad en un año no se pueda contratar a un servidor público en el país que esté sancionado o inhabilitado por otra autoridad de este país. Son 3 poderes, 3 órdenes de gobierno, cientos de sistemas que tendrán que estar interconectados aquí. Imagínense que pudiéramos, sin tener que reformar la ley, ni hablar de muerte civil, que el último que lo intentó en América Latina fue Pedro Pablo Kuczynski, y lo hizo 24 horas antes de que él fuera el inculpado. Olvidemos de los grandes anuncios de muerte civil, que en realidad no van a cambiar las cosas. Aseguremos que en este territorio, dentro de un año, no se pueda contratar a un servidor público que haya sido sancionado o inhabilitado por uno de los órganos de control del Estado. Si lográramos eso, créanme, sería un enorme desincentivo para muchas personas que lamentablemente conocemos y tratamos con ellas, que solo entran al servicio público para crearse una fortuna personal y abusar de todas y de todos los que estamos aquí, que pagamos impuestos y hacemos nuestra parte. Cae el índice de funcionarios inhabilitados contratados a 0. A 0. Ahí está el en un año. Pues habría que saber el índice de entrada, hay que construirlo además, porque ahí está, y creo que hay un reto adicional, medirlo y eventualmente reducirlo. Muchas gracias, Eduardo. Buena idea. Adelante. Bueno, yo coincido con Eduardo en que construir este sistema, construir este proyecto requerirá de muchísimas personas, de la voluntad de muchísimos técnicos, pero también de muchísimos funcionarios públicos.
Pero yo creo que los pasos están dados y coincido en que los espectaculares, ir en busca de los espectaculares, pues a veces pues te hace la fiesta del día, pero llegas a la realidad al día siguiente. Y yo creo que tenemos que ir construyendo ir cambiando la realidad con esfuerzos pequeños, cada día, con miles de proyectos en la dirección correcta, estimular esos proyectos de 1000 formas posibles. Y bueno, yo creo que no solamente la parte tecnológica ya está puesta sobre la mesa, sino también la parte de esta interacción sociedad con gobierno que era inexistente. Esta conversación así como está puesta cuando yo fui funcionario de la Secretaría de la Función Pública, los únicos ciudadanos que se acercaban a la Secretaría eran o porque querían algún privilegio o porque tenían alguna queja. A veces algunos osados tenían una denuncia, pero colaborar, así como plantear políticas públicas conjuntamente sociedad, gobierno, era impensable. Hoy lo vemos con una naturalidad que nos extrañaría lo contrario. Claro, esto sucede más a nivel federal, a nivel de los estados está empezando a suceder. El Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas estatales lo están creando. Falta mucha sociedad civil en los estados y bueno, la que se está construyendo no está siendo fácil para muchos, pero ya hay estos puentes de comunicación. Ya lo que está sucediendo en Morelos ayer, a nivel de nuestra red de CPCs, fue escandaloso y ya hubo reacciones. Ya no nos perdemos de las buenas o malas noticias que están pasando en el país con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto, que es tenue, que no hace espectaculares, que no hace 8 planas, sí está logrando una transformación del país muy poderosa, muy desde la raíz, y creo que con gran alcance y con gran potencial. Así es que yo no esperaría las 8 columnas, esperaría más bien muchísimas noticias todos los días de cómo se están dando los cambios y cómo México está avanzando en esta construcción de una nueva ética profesional y pública que requiere el país. Muchas gracias, José Octavio. Santiago, Dálida, ¿quieren? Bueno, creo que la pregunta es muy, muy interesante, pero me gustaría hacer como un paso previo. Necesitaríamos, para llegar a ese encabezado hipotético, necesitaríamos generar una evaluación de la plataforma, por lo menos yo creo que en 3 vías. La primera es cuántas personas la utilizaron, y eso implica organizaciones de la sociedad civil, autoridades, evidentemente medios de comunicación, académicas, ¿no?, que pudieran hacer el uso de la misma. Segundo, ¿cuántos casos se generaron? Porque eso también es importante. Yo creo que generar estos task forces va a ser un paso fundamental para poder, cada quien en su ámbito, la Secretaría de la Función Pública, ¿no?, aprovecho para saludar a la subsecretaria Tania, ¿cuántos casos generaron, ¿no? ¿Cuántos casos lleva la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Cuántos casos lleva la Fiscalía General de la República? Y creo que toda esta parte, digamos, será fundamental para poder medir los buenos resultados. Un tercer indicador que habría que analizar es cuánto se recuperó al final del día. Y el objetivo sería decir que, bueno, el 100% de los análisis de la aplicación de la plataforma tuvo alguna consecuencia. Eso sería para mí el resultado ideal. Hablar del 100% de efectividad en el uso, cada quien en el ámbito de su competencia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de parte de la función pública, igual consideramos que antes de pensar tal vez en un encabezado, habría que poner sobre la mesa que la implementación, ¿no? Lo que queremos es que los estados se sumen y ahí hay muchas carencias y muchos retos. Entonces, es importante comenzar por conocer cuáles son esos retos, que nos implica que los sistemas estatales puedan interconectarse, interoperar
con la plataforma digital nacional, pero también qué tanto esta plataforma digital nacional se acerca a la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí coincido con el doctor Santiago Nieto de la importancia de conocer quiénes van a utilizar, qué público, qué sector de la ciudadanía es quien utiliza mayor forma esta plataforma digital, y ahí entra la parte de la democratización de las tecnologías, y es por eso que el gobierno federal está comprometido con llevar el internet al último rincón del país, porque es lo que necesitamos primero. Es un porcentaje todavía muy reducido de las personas que pueden tener acceso al internet y por lo tanto a estas plataformas. Entonces yo diría que primero habría que conocer estos retos, avanzar hacia esa democratización de las tecnologías, y pudiera ser un encabezado como a un año de la plataforma digital nacional aumenta la participación de la ciudadanía en detección de actos de corrupción, ¿no? Las denuncias, también a través de los medios de comunicación. Y yo diría igualmente que el maestro José Octavio López Presa no nada más un encabezado, sino muchos encabezados precisamente que se deriven de ese ejercicio de revisión de la información y de los datos que va a estar disponible para la ciudadanía en la plataforma digital. Y por otro lado, ojalá que para un año ya también empecemos a avanzar en esa segunda fase de la plataforma digital, que ya tiene que ver con los datos que son de carácter más confidencial y que servirá para esta coordinación y esta inteligencia entre cada una de las instituciones que combaten la corrupción. Muchas gracias. Antes de darte la palabra, Ricardo, quiero advertir que voy a hacer trampa, lo cual en un panel anticorrupción espero se me perdone. Pero espero que sea con un propósito útil. Además de ese encabezado hipotético, ¿cuál que te gustaría que fuera el logro, uno de los logros visibles de la plataforma? Estás ante una comunidad, estás ante las autoridades, estás ante las organizaciones, tu propio comité de participación ciudadana, los representantes de la academia, etcétera, que estamos firmemente comprometidos con el propósito. Entonces, además del logro, yo te pediría que nos hagas el pedido que necesitas de nosotros, cómo cada uno de nosotros contribuye a que ese sea el resultado. Perfecto, muchas gracias. Mira, yo coincido con a mí sí me gusta el encabezado de que ese día no hay un solo servidor público de cualquier orden de gobierno que no trabaje en otro ente público. Y evidentemente yo le agregaría a ese encabezado gracias a la participación ciudadana, que es toral e importante y es la que llevó a la reforma de este sistema. Hoy está sentado con nosotros un ciudadano que representa al Comité de Participación, pero es el presidente del Comité Coordinador, y que se irá rotando cada vez en los términos de la ley. ¿Qué es lo que le pedimos nosotros, la Secretaría, en el caso concreto, que somos los encargados de la plataforma? Acompáñenos, llévenos de la mano, díganos qué es lo que necesitan, utilicen la plataforma y evidentemente acompáñenos a tener una plataforma perfectamente a prueba de balas. Es decir, no nada más necesitamos el sistema ahí. Lo que decía el doctor Santiago es cierto. ¿De qué me sirve una plataforma donde tengo una entrada? Hace 16 años, cuando se disparó por primera vez el Sisi, la preocupación que se tenía era cuántas solicitudes de acceso íbamos a tener. Y fue un exitazo. Eso es lo que queremos nosotros. Yo fui parte de eso junto con José Octavio y por eso me encantaría que la plataforma fuera lo mismo. Hoy en día se lanza con 2 sistemas, con un solo estado interconectado. En las pocas semanas o meses deberán de estar los otros estados, los otros sistemas, y ayúdennos a que funcione, díganos qué es lo que le hace falta. Y lo hemos hecho, porque también hay que recordar que tuvimos un grupo de expertos que nos ayudaron a llegar a lo que tenemos hoy en día. No podemos ir solos. Hace mucho tiempo que el gobierno dejó de trabajar solo. Y esta Secretaría tiene la apertura y lo tienen los 2 proyectos torales, que son la Política Nacional Anticorrupción y la plataforma, de ir acompañados de ustedes. Después del 11 de septiembre en 2001 en los Estados Unidos, se llegó a esta conclusión de que toda la información para prevenir eventualmente el ataque terrorista estaba en manos de las distintas autoridades.
del FBI, de la CIA, de las distintas instancias de prevención del delito, de la DEA, etcétera, y que simple y sencillamente no se habían visto las caras, no la habían compartido, y pues en función de eso, no solamente el reconocimiento del fracaso de las instancias de inteligencia de los Estados Unidos, sino toda una reorganización administrativa extraordinaria y para muchos analistas de la burocracia de nuestro vecino del norte, exagerada e infructuosa. Hoy, gracias a Dios, no tenemos, gracias realmente al cambio tecnológico, no tenemos la necesidad de hacer una transformación administrativa tan profunda, porque además también gracias al compromiso de muchas generaciones, diría yo, de activistas, de legisladores, hoy tenemos ya un sistema nacional anticorrupción y una plataforma que nos permite generar esa fusión. Y se mencionó aquí en un par de ocasiones la relevancia extraordinaria de que, digamos, la parte de la plataforma que es de servicio para las autoridades, uno, funcione bien, dos, incorpore a la información de las entidades de la federación, que me parece absolutamente indispensable. ¿Qué necesitamos para lograr eso, José Octavio? Adelante. Bueno, aquí Ricardo me hace recordar viejas anécdotas. Los éxitos que han tenido estos sistemas gubernamentales están basados en algo que a veces se nos pierde de vista. Tienen que ser útiles. Y para que sean útiles, tienen que tener un componente transaccional. Es decir, hay un intercambio. Obtengo algo, doy algo. Este doy, recibo, tiene que estar en la plataforma nacional. Entonces podemos pensar en poner ahí los trámites. La plataforma podría ser el gran foro donde se hacen los trámites municipales, estatales, etcétera. Hacerlo transaccional va a tenerle una enorme cantidad de tráfico, pero también puede tener muchos beneficios. O sea, nos da para muchas cosas. La imaginación la podemos echar a volar. Así es que, digamos, tener y con esto cerraríamos el cerco de la corrupción municipal rampante que hay en muchos municipios, que no deja, que ahoga a la sociedad, porque no hay estas autoridades que puedan de alguna manera intermediar, o no hay estos mecanismos en donde la sociedad pueda tener, digamos, los servicios públicos de una manera clara, limpia, digamos, sin corrupción. Siempre los municipios a veces legislan para hacer las cosas extraordinariamente difíciles y que tengan, los ciudadanos ir y corromperse. Entonces, son digamos, la mejora regulatoria aquí ya está en alianza con el sistema. Podemos cerrar, de alguna manera, muchos más vínculos estrechos para alcanzar a muchos mexicanos que requieren cosas del gobierno, y para eso creo que también puede servir la plataforma digital nacional. ¿Qué más necesitamos hacer para que se incorporen más estados, para que podamos asegurarnos que se genere esa posible inteligencia, particularmente en el ámbito de las autoridades federales? No es fácil. A mí me ha tocado en otras épocas tener, digamos, cercanía y testimonio de la dificultad de compartir inteligencia de una forma útil, eventualmente para expedientes judicializables, pero la herramienta tecnológica, la herramienta institucional que ya tenemos es potente. ¿Cómo le damos ese impulso adicional que requiere? A ver si quieren creo que lo primero es reconocer que necesitamos lentes bifocales en este tema. A ver si me logro explicar. A los que nos gustan las licitaciones públicas, y la verdad es que es un gusto adquirido, porque a nadie por placer le entran los temas de licitación pública, entendemos que hay que tener dos miradas simultáneas sobre los sistemas de contratación pública. Necesitas poder hacer zoom in, ¿no?, un acercamiento a la operación en lo individual, y al mismo tiempo tener la capacidad de alejarte y ver si el sistema en su conjunto está funcionando. Como aquí hay buenos y talentosos abogados, digamos, la lógica del zoom in, de acercarte, pues es la que te permite coordinación para resolver casos concretos y desmantelar y desarticular redes de corrupción, recuperar activos y en mi mundo derecho humanero, reparar daños, ¿no? Pero si no hacemos la otra transacción, la de mirar en su conjunto el sistema, si no usamos los lentes bifocales,
nos vamos a perder de algo que decía Alexandra hace un momento y Dálida retomó, y es que hay patrones de conducta que a lo mejor no son judicializables, pero que te están alertando sobre problemas regulatorios, deficiencias en normas estatales o locales, lo que llaman los que hacen data vis, lo que llaman un brote estadístico, ¿no? De pronto tienes un brote estadístico que te muestra que algo raro está pasando. Entonces creo que lo que necesitamos, Alejandro, son lentes bifocales. Y esa capacidad solo la tiene por diseño institucional el Estado, pero para potenciar los lentes bifocales necesitas muchas personas que estén mirando simultáneamente el mismo sistema. Y con ello traigo a colación algo que de las lecciones aprendidas del pasado que hay que evitar a toda costa. Primera lección: cuando tú concentras demasiado el desarrollo de una herramienta en un solo actor, ya nos pasó con la Plataforma Nacional de Transparencia, pones en riesgo el sistema de información completo. Si fracasa la Plataforma Nacional de Transparencia, fracasan todos los que tenían que colaborar en ella. Entonces, los lentes bifocales obligan a descentralizar la captura de información, asegurar la interoperabilidad de las bases de datos, pero no tener una sola herramienta de captura y una sola base de datos, porque eso pone en riesgo al Estado mexicano. Segunda lección aprendida, es diferente para quien no esté familiarizado con el tema, no es el CICI, sino es la Plataforma Nacional de Transparencia, que pasó por muchos asuntos. Segundo, el sistema tiene que ser un sistema abierto, y eso no tiene nada que ver con transparentar información, tiene que ver con que la innovación para las plataformas que estamos construyendo venga de muchos lados. Si hay algo que padecimos, José Octavio, con el tema de Compranet, fue un mal diseño contractual cuando se lanzó el Compranet 5.0, el plus que era minus, ¿no? Como decían en los pasillos de la cooperación internacional, que lo que hizo fue cometer el error de amarrar la innovación a un contrato gubernamental. Entonces, cada vez que quieres innovar en Compranet, necesitas revisar un contrato con un proveedor de servicios. Segundo asunto que tenemos que asegurarnos todos, que el sistema sea abierto y que permita descentralizar la innovación. Yo les aseguro que en este momento, hay un muchacho que está en tercer semestre, no voy a decir del TEC para que… En tercer semestre, en una universidad tecnológica, en uno de los estados que uno no se imaginaría que son potencias en el desarrollo de software, que si le das la oportunidad y le abres el sistema, el chavo es el Valle del Silicio en persona, digamos, ¿no? Porque, por cierto, y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, pero hay que decirlo más, la comunidad, la minoría mejor representada en el Valle del Silicio en términos de innovación son los hispanos, ¿no? O sea, nuestros connacionales se tienen que ir allá, porque aquí nuestros sistemas son cerrados en un contrato que solo beneficia a un proveedor, ¿no? Ojalá pues, nos pongamos los lentes bifocales y nos pongamos a ver que muchos desarrollos por venir van a surgir de los lugares más insospechados de nuestra geografía. ¿Cómo le hacemos para incorporar más estados para que funcione la fusión de inteligencia? Ricardo, ¿quieres comentar algo? Y ahorita regresamos. Gracias. Bueno, primero, que coincido plenamente con Eduardo. Efectivamente, esta es la gran ventaja de la Plataforma Digital Nacional. No vamos a tener de información en la Secretaría Ejecutiva. No es un repositorio de información. Van a haber 32 entidades, 32 plataformas, 32 secretarías que interconectarán con la Secretaría, y eso nos ayuda con el tema que nos dices. No va a estar en una sola persona, evidentemente, simplemente es un sistema que interoperará, y les pongo un ejemplo clarísimo, todos hemos hecho alguna compra de algún vuelo o de algún hotel. Estas plataformas es lo mismo que la Plataforma Digital Nacional. Ahorita queremos ir a un estado de la República, ponemos Quintana Roo, nos trae los vuelos, nos trae los precios, pero no es que la información la tenga esta empresa. Exactamente, yo no quise dar el comercial. Pero efectivamente ese es un gran punto. ¿Y qué tenemos que hacer para que los estados asumen lo que platicamos hace un momento? El incentivo está dado. Hoy tenemos un estado, nos faltan 31 estados. Ojalá tengamos una fila ahorita para que nos digan, nos empezamos a incorporar, porque evidentemente esto es lo que nos va a ayudar.
Si esta información se incorpora y además cada estado, aquí bien dicho, tropicaliza su sistema, incorpora mejores sistemas, lo harán otras entidades federativas. Así es. ¿Quién se anima, compañeros? Adelante. Muy bien. Yo creo que, perdón, es un tema de formación profesional, pero me parece que sí se requiere una obligatoriedad normativa. Es decir, la obligación a partir de dos esquemas. La obligación de las autoridades municipales, estatales, para poder, y federales, de incorporar elementos a la plataforma a través de mecanismos de interconexión que permitan, sí, proteger la información que tenga que ser reservada de la información que tiene que ser pública. Y por otro lado, la sanción, porque no solamente se trata de que se suba la información, sino que la información sea de calidad. Si alguien sube la información incompleta, entonces no estará ayudando y por tanto estos mecanismos de evaluación deberán verificar la calidad de la información que suba el municipio X para efecto de sancionar en caso de que haya un incumplimiento, porque lo que se requiere aquí es la información fidedigna para la generación de casos. Adelante. Sí, yo creo que uno de los principales retos para que más estados se suban a la plataforma digital nacional es precisamente el recurso en infraestructura y los recursos humanos. Los contralores nos han expresado, los contralores de los estados, en diversas reuniones, en algunos de los casos no cuentan con sistemas ni siquiera informáticos. De estos 6, nada más estoy hablando de estos 6 que están señalados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso de las declaraciones patrimoniales, sí, con la mayoría de los estados la función pública tiene un convenio en el cual donamos el sistema Declaranet y están familiarizados con este sistema, pero en otros casos, en el tema de denuncias, en cuanto a las contrataciones públicas, ni se diga que nada más se sube la información con recursos federales, ¿no? En ese sentido, sí creo que es un gran reto, nos han expresado que esa es su principal preocupación. También el tema normativo, pues si bien hay información en la primera fase que es de carácter público, para lo concerniente a la información que es reservada y que solamente se utilizará para intercambiar información entre las diversas instancias anticorrupción en los diferentes órdenes de gobierno, sí es importante contar con protocolos de seguridad y una base normativa mínima al respecto de quiénes pueden acceder a esa información y quiénes no, ¿no? Entonces eso se debería establecer en estos protocolos. Entonces yo sí creo que los estados, muchos están más que puestos, pero su principal preocupación es el tema de ¿con qué sistemas? En ese sentido, la función pública, y es lo que hemos conversado en diversas reuniones con la Secretaría Ejecutiva del ESNA, quiere poner a disposición de cada uno de los estados nuestros sistemas, es decir, que estos puedan servir de base para que ya no tengan que gastar en desarrollar sistemas informáticos que no tienen. Es decir, tenemos el CIDEC, que puede servir de base al sistema de denuncias, el Declaranet, que ya tenemos convenio con la mayoría de los estados. Estamos trabajando para que una vez con los nuevos formatos, desarrollar este nuevo Declaranet y ponerlo a disposición de los estados. Igual con el sistema de contrataciones públicas, ese creo que va a ser uno de los principales retos, ver cómo los estados se pueden sumar. Entonces yo sí creo que están las bases puestas y de parte del gobierno federal está toda la disposición de facilitar y eficientizar este proceso de que se integren cada uno de los sistemas estatales a la plataforma digital nacional y esto pudiera servir de gran ayuda. Sí, y voy a ser muy breve. Creo que hay 2 retos adicionales que separan el día de hoy de estos encabezados que comentamos y de esta visión de éxito. La primera es que tenemos que pensar en esta plataforma no como una herramienta para exhibir al gobierno.
Evidentemente queremos que los ciudadanos puedan entrar, puedan consultar, puedan empoderarse, puedan sentir confianza en las decisiones públicas que se están tomando. Pero esta herramienta, sobre todas las cosas, tiene que ser útil para los gobiernos. Esta herramienta tiene que darle la fuerza y la capacidad a los gobiernos para que puedan cumplir los objetivos que le prometen a los mexicanos. Y en esa línea también creo que pasa esta promesa o esta prioridad que se tiene con la plataforma de despersonalizarla. Esta no es la plataforma del gobierno federal, esta no es la plataforma de ciertos grupos, esta tiene que ser la plataforma de cada uno de los gobiernos. Hemos visto y en lecciones aprendidas estas plataformas en donde se suben de manera periódica bases de datos estáticas y entonces la chamba del secretario ejecutivo se vuelve uno de llamar todos los meses a las dependencias y decir, por favor, sube tu base de datos de marzo. Eso no puede suceder. Esta plataforma tiene que ser tan útil que cada gobierno municipal y cada gobierno estatal sienta que este es de ellos y de ellas y que les sirve para tener los datos en tiempo real ahí operando y que nunca tengamos estas peticiones de por favor actualiza tus datos, que creo que sería un escenario terrible. Entonces, ahí hay dos retos, pero creo que estamos en línea para que no tengamos esa situación. Creo que uno de los grandes retos de México a partir del inicio de su transición a la democracia ha sido el descifrar el misterio del federalismo. Y esa es precisamente la pregunta de cómo políticas públicas, salud, seguridad, en este caso combate a la corrupción, en las cuales tenemos un suficiente consenso y ese consenso se expresa en el Congreso, en el Gobierno de la República, en las distintas instancias, órganos autónomos que hemos creado, cómo encontramos para que se implemente, por un lado, quizá con alguna perspectiva de obligatoriedad, quizá con una perspectiva de transaccionalidad, pero sobre todo de utilidad para la autoridad. Y creo que no le hemos dado la vuelta a ese punto. Todavía hay distintos esquemas que creo que todavía no hemos explorado lo suficiente, pero requieren de acción, por ejemplo, el Congreso, de decir, ¿por qué no ponemos un incentivo de dinero al cual, en lugar de que yo te lo voy dando como un subsidio mes a mes, etcétera, que es la típica mecanismo que hacemos, ya sea a través de una fórmula, ya sea a través de cierto parámetro de cumplimiento administrativo, decimos, este es el estándar. Quien llegue primero al estándar va a obtener lo que gastó copeteado. Y quien llegue más tarde al estándar le vamos a dar el 70% o el 50% nada más. Y quizá así empezamos a generar otras dinámicas. Sí creo que, por poner una idea en la mesa, puede haber otras, pero creo que tenemos que repensar este misterio del federalismo porque muchas veces ahí es donde nos topamos con nuestra incapacidad para generar un resultado más útil. Quiero una ronda al menos más de una pregunta respecto de ustedes. Ya lo decía Dálida, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, también lo decías tú, Alexandra, y si mal no recuerdo, también José Octavio. Esto cuesta, el presupuesto de la plataforma, el presupuesto que eventualmente tendríamos que validar o pensar para la incorporación de las actividades de los estados, eventualmente su divulgación. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, una cosa que hicimos nosotros en el TEC de Monterrey, muy padre, justamente de traer desarrolladores, de tratar de apoyar a organismos de la sociedad civil, de acercarlos con gobierno, y generamos, en este caso, con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una plataforma que se llama Diorama, precisamente para juntar distintas bases de datos, como muchos otros esfuerzos que se pueden estar haciendo en universidades de todo el país, universidades públicas, distintas instancias. Esas cosas pues requieren de un cierto presupuesto. Sin embargo, no pareciera que la urgencia del Congreso de la Unión está ahí. ¿Cómo generamos de alguna forma el impulso? Y lo digo con gran franqueza, y las autoridades se pueden sentir en entera libertad de no opinar al respecto por prudencia, pero a los integrantes de la sociedad civil sí se lo quiero preguntar. ¿Cómo le hacemos para que haya la lana que necesita para que esto jale? No es un presupuesto que ha crecido, y la necesidad sí ha crecido, la oportunidad está más cerca que nunca, y creo que el compromiso del propio presidente de la República, de los distintos partidos en el Congreso, está muy claro. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hay que hacer? Sí, la verdad es que creo que
es muy fácil de medir el compromiso en el presupuesto. El gobierno federal en este último año ha sido muy claro en plasmar sus prioridades de política pública en el presupuesto de egresos de la Federación. Me encantaría ver ese mismo compromiso que vemos con los programas sociales, con ciertas obras de infraestructura, reflejado así de claro en el presupuesto rumbo al 2020. Ahí es donde está el reto, creo, y se ha mencionado, si pudiéramos poner un contador de lo que se podría ahorrar del erario público con herramientas y con cruces de información en la Plataforma Digital Nacional, probablemente podríamos estar hablando de la inversión más rentable en nuestro país en muchísimo tiempo. Entonces, no sé si ese contador va a estar ahí o no, pero creo que quienes conocen lo que se requiere para generar capacidad, para realmente combatir la corrupción, saben que sin esto no hay nada y que la inversión que se haga y que el presupuesto que se destine va a beneficiar a muchísimos mexicanos y va a permitir que en siguientes años el presupuesto de las otras prioridades gubernamentales se pueda mantener donde está. Está ya muy probado con suficiente evidencia que los ejecutivos, los gobiernos en la rama ejecutiva son muy malos compradores. Eso ya sobra evidencia y no es un tema de colores, filias, simpatías, es un problema estructural de nuestros gobiernos. Bueno, Alejandro, si los ejecutivos son muy malos comprando, el Congreso es un pésimo inversionista. Es tal vez el peor inversionista que podríamos tener, porque lo que dice Alexandra con mucha argucia e inteligencia, dice, bueno, hay que ver dónde invierto para ver dónde ahorro. Lamentablemente no es una capacidad de nuestro Congreso. No revisa ni diseña así el presupuesto, se negocia, creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, se negocia de otra forma, en las madrugadas, intercambiando bloques. No se pone en la actitud de ser un inversionista. Me voy a robar dos ideas, una que tiene un nombre muy complicado que voy a citar mal, que es el Instituto para devolverle el dinero robado a las personas, al pueblo lo robado, y el otro es el comentario que hacía Dálida sobre las inversiones. ¿Sabes cuál es la tragedia, Dálida? Que cuando tú revisas la cuenta pública de los estados, sí compraron el software. Sí compraron, no sé, a ti te dicen en las reuniones nacionales que no tienen la capacidad técnica, que no pueden comprar el servidor, pero me tomé la libertad de hacer un ejercicio para ver, digamos, si de verdad era un tema presupuestario o era de otra naturaleza. Y sí los compraron. Y cuestan 3 veces más de lo que ha costado la Plataforma Nacional Digital. Creo que a nuestro Congreso hay que pedirle que se vuelva un buen inversionista, ¿no? Y que diga, a ver, si tengo que hacer 32 sistemas de declaración patrimonial, que en realidad son 96, porque son 3 poderes, en lugar de hacer una inversión estratégica en una plataforma robusta, inteligente, se llame Declaranet o sea otra, o en un par, ¿no?, para tener protección en caso de que una falle, pues evidentemente va a ser mucho menos eso que si tienes que comprar 96 sistemas chiquitos, ¿no? Porque si yo voy a comprar un software, me va a salir más caro que si el Estado mexicano aprovecha su capacidad de compra y dice voy a comprar uno muy bueno para 96 usuarios, ¿no? Es increíble el dispendio que hay en materia de tecnologías de la información, porque como es muy difícil para el usuario común y corriente entender qué es caro y qué es barato, pues ahí se sirven con la cucharota. Y voy al tema del instituto. Como México no ha recuperado históricamente ninguno de los activos desviados, pues no hay nada que repartir. Creo que son históricamente por extinción de dominio, hay una varianza que es inexplicable en términos de datos públicos, se habla de entre 1.4 millones de pesos ya liquidados por el SAE
hasta 7 millones de dólares que están en proceso de utilizarse a través de la extinción de dominio. Digo, ya cuando tienes una varianza de ese tamaño, tienes un problema de política pública severo, ¿no? Vamos a suponer que sean 7 millones de dólares, ¿no? Que en realidad no son tantos millones de pesos en términos de inversión pública. Pues no nos imaginábamos cómo reasignarlos, porque no tienen la densidad necesaria para servir para inversiones relevantes, ¿no? Yo sé que a lo mejor para la opinión pública, pues para mí, por supuesto, ¿no? 7 millones de dólares son un montonal de ceros, pero en términos del gasto público, a lo mejor te permiten pagar un sistema de información nacional robusto, seguro, sólido, etcétera. ¿A qué voy? A que uno de los datos que el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto, no me refiero solamente al CPC, tiene que proveer, es la rentabilidad que tiene prevenir la corrupción. Es increíblemente rentable, ¿no? Y vas y recuperas los activos, hombre, tener para financiar no solo de Claranet, Compranet, sino para poder hacer inversiones estratégicas que los estados y los municipios, por grandes que sean, no deberían estar haciendo. Yo creo que la función del Estado también es ordenar ese mercado, que es el mercado tecnológico, en beneficio de la innovación y de las inversiones públicas. A ver, a mí me gustaría plantear esta discusión presupuestal, que evidentemente es muy importante en términos, digamos, separados en dos vías. Una conceptual respecto a qué tiene que ser el gobierno, y evidentemente pues, el Ejecutivo debe generar un presupuesto acorde para anticorrupción, pero aquí es mi variable importante, no tenemos que ver al gobierno como el que le va a dar la solución a todos los sistemas anticorrupción. Lo que necesitamos es generar un modelo autosostenible. ¿Cómo se puede sostener un modelo de combate a la corrupción? A partir de la extinción de dominio y la recuperación de activos. Si una WIPE cuesta, no sé, 8 millones para un estado chico, o si una unidad como la inteligencia financiera cuesta 220 millones, ¿cómo se puede medir poder ser autosostenible? Recuperando esos activos. Por ello creo que es muy importante la reforma en la extinción de dominio, y por eso yo no comparto a los críticos que dicen que hay que esperar hasta la sentencia condenatoria. Precisamente porque la sentencia condenatoria, datos del Consejo de la Judicatura Federal en la Evaluación Nacional de Riesgo, nos dicen que durante el último trienio del gobierno de Peña Nieto hubo extinción de dominio por 15 millones de pesos. Eso es ridículo. Y es ridículo, ¿por qué? Porque nos esperamos hasta la sentencia condenatoria. ¿Qué necesitamos hacer? Como en cualquier nación democrática, te vas por extinción de dominio en vía civil, se resuelve en vía civil y la responsabilidad penal será otra cosa. ¿Y qué generaríamos con eso? Que las WIPES, que los sistemas, las secretarías ejecutivas, sistemas estatales anticorrupción, que las fiscalías anticorrupción pudieran recuperar activos, la Secretaría de Función Pública, para efecto de introducir más ingresos al Estado. Yo creo que esa es la salida, no verlo solamente como un output, es decir, de que el dinero del gobierno se vaya a pagar los sistemas anticorrupción, sino que venga un input, y el input tiene que ser vía extinción de dominio. Bien, si les parece bien, aprovecharía. ¿Tú quieres hacer un comentario de este punto? Sí, totalmente de acuerdo en que ha habido un gasto exorbitante en temas de tecnologías de la información, y precisamente por eso, por lo menos desde el gobierno federal, lo que estamos impulsando es la adopción y el desarrollo de cada uno de los sistemas informáticos utilizando software libre y código abierto. En ese sentido, yo creo que eso nos permitiría generar muchos ahorros para implementación de los sistemas. Y el tema no es si va a ser un centralizador el gobierno con respecto a estos sistemas informáticos. La plataforma digital, como ya lo han señalado, más bien es un integrador, pero tienen que estar en cada uno de los estados y los municipios un sistema en donde se recabe esa información, en donde esa información se genera, la información de las sanciones se registre, y eso es lo que en muchos estados no tienen. Aparte de que si están gastando o no sus recursos, eso sí creo que es importante que la ciudadanía lo observe, ¿no? Cómo se están gastando los recursos.
Pero sí es importante que tengan estas plataformas y creemos que una forma de agilizar eso es poner a disposición, donar los sistemas de la función pública a esos estados. Ahora ya no tengan la excusa de no tengo dinero para comprar y para generar un nuevo sistema que no tengo. Precisamente con eso estamos, creo que apoyando, agilizando, que se puedan integrar, interconectar a esta plataforma digital, y es nuestro granito de arena que estamos poniendo, y totalmente de acuerdo con lo que señala el doctor Santiago Nieto. Estos recursos deben venir de la lucha contra la corrupción y también de las tareas de prevención, no solamente de las tareas de sanción y de recuperación de activos, sino también de que a través de la vigilancia ciudadana podemos observar, prevenir cuáles son las áreas de riesgo. Es muy importante que las instituciones trabajemos precisamente en los mapas de riesgos, que es una tarea que ha sido olvidada, y en establecer verdaderos sistemas de control interno, porque lo que ha habido hasta el momento ha sido simulación en el control interno, y es fundamental tener estos controles para evitar y reducir estos riesgos de corrupción que hay en cada una de las dependencias. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Bien, tenemos algunas preguntas del público que me hacen llegar aquí. Dos de ellas son puntuales para dos de los panelistas. Una es para José Octavio. ¿Cómo se vincula lo que hacen los CPCs estatales con la plataforma? Luego otra también para Eduardo, que nos piden, nos diga si se pensó en 30 sistemas inicialmente para la ley y solo se quedaron con 6. Pues cuáles serían los prioritarios, ¿no? Además de los 6 que están ahí. Y finalmente para todos, y quizás sería una buena forma de cerrar, es cómo recomiendan capacitar a funcionarios, medios de comunicación, academias, ciudadanos en el uso de la plataforma digital nacional. Y creo que es una pregunta de cómo le damos más vida a este instrumento, y desde luego algún comentario adicional que quisieran hacer para cerrar. Adelante, José. Bueno, muy bien. Una de las funciones de los ciudadanos en el sistema es la coordinación, es hacer el vínculo entre la sociedad y el gobierno, y las 6 sillas de los 3 poderes en cada estado que están presentes en los sistemas estatales y el sistema nacional. Nos toca vincularnos, nos toca hacer esta red nuestra y con ellos. Y bueno, y como aquí lo dijo Dalida, hay muchos avances en la construcción de los 6 sistemas obligatorios para cada estado y para la federación, que ya están desarrollados. Entonces, es muy posible hacer estos estas acciones de compartir, de ofrecer, de aceptar, tener estos sistemas ya desarrollados, adaptarlos, que no será muy difícil, a las especificaciones locales. Y bueno, pues podríamos avanzar muy rápido en tener varios de estos sistemas ya listos en un tiempo muy razonable, yo creo, si nos dejamos de esta idea del pasado de que cada quien tiene que desarrollar su propio sistema cuando ya están disponibles, ¿no? Para tratar de hacer grupos de sistemas que deben estar interconectados, y aprovechar que algunos han mencionado ya en el panel, tenemos un problema estructural con lo que llamamos falsamente registros públicos. La mayor parte de los registros públicos ni son buenos registros ni son públicos. Ninguna de las dos, entonces tienen un nombre aspiracional. Alrededor de los registros públicos hay mucho que estaban dentro de esta lista de 30 sistemas, que eran los primeros que se identificaron. Está, por supuesto, el registro civil, el registro público de la propiedad, los registros mercantiles y otros sistemas que permiten cruzar información para el Estado. No estoy hablando, aunque subrayo el carácter público por su naturaleza jurídica, no me refiero al tipo de información. Hay otros que están también en poder del Estado y que permiten hacer validaciones automatizadas. Por ejemplo, los sistemas que tiene la Secretaría de Educación Pública, digamos, que permiten contrastar y confirmar muchas de las declaraciones que se hacen y que normalmente no pensamos que tengan efectos anticorrupción, pero que pueden tenerlos, ¿no? Ahí hay un montonal de información. Bueno, Alexandra conoce bien el tema de las escuelas, ¿no? Del INIFED, etcétera. Hay muchísimos subsistemas, nada más lo pongo como un segundo clúster de sistemas. El tercero tiene que ver con registros administrativos que
digamos, que prefieren que no sean registros públicos, pero que tendrían que estar perfectamente conectados. Voy a poner el ejemplo clásico. Yo sé que, digamos, todos creemos en la denuncia, pero quitamos la denuncia como mecanismo para activar investigaciones en la reforma constitucional del 2015, justo porque lo que parecía un habilitador de investigaciones se convertía en el pretexto que nos daban los gobernadores. Decían, son versiones periodísticas, a mí nadie me ha acusado de nada y no existe una denuncia en mi contra. Entonces, por eso se quitó de la Constitución, para que el Estado tuviera otras vías para iniciar investigaciones y no tuviera que esperar la denuncia. Cuando quitas de la Constitución eso, se habilitan, por ejemplo, todos los sistemas de reporte ciudadano que no son denuncias. Los ciudadanos están permanentemente informando a través de las redes sociales, a través de otros mecanismos que no son una denuncia formal sobre irregularidades del Estado, que no, lo que ocurre es que el Estado no es capaz de interpretar esa información y no puede utilizarla con fines de inteligencia. Sintetizo con eso, obviamente hay uno adicional que tendríamos que desarrollar en el país, que tiene que ver con los notarios. Yo creo que más allá de lo que intentemos hacer en temas de lucha contra las empresas fantasma, el notariado mexicano se ha quedado muy, muy atrás, y en términos, por ejemplo, de la información que podrían proveer a los registros públicos, pues hemos creado trámites innecesarios cuando podríamos, con la misma lógica de la Plataforma Nacional Digital, jalar, ¿no?, las FES directamente desde los sistemas y verificar su veracidad y validez. Ya no digo de meter blockchain, que también, digamos, llevamos una década discutiendo cómo asegurar la integridad de esas bases de datos. Pero sí había una lista amplia, es pública, y algunas bases de datos que se pusieron en datos abiertos con una larguísima pelea, se consiguieron poner 13 bases de datos en datos abiertos que lamentablemente ya no se actualizan. Regresando a tu punto, Alexandra, no solo se trata de publicar las bases de datos, sino de mantenerlas vivas. Y una sugerencia política pública válida: auditen las bases de datos en términos de su confianza, ¿no? Las auditorías de información no las practicamos en México, pero tal vez son más importantes que las auditorías financieras y contables en este tema, ¿no? Gracias. Para un comentario final y cómo le damos vida a ese encabezado que te gustaría que tuviéramos, Alexandra, dentro de un año. Creo que ya nos están corriendo aquí de… Sí, Brendan. Exacto. Yo dejaría el tema de la capacitación a funcionarios, a quienes conocen del tema, que están sentados del lado de las autoridades. Sé que ya desde el Secretariado Ejecutivo ha habido muchísima interlocución con estados, que ha habido esfuerzos de capacitación, de compartir el conocimiento. Sé que hay ciertos estados que ya han desarrollado plataformas y elementos para contribuir a la plataforma. Muchos de esos estados están dispuestos a compartir eso con otras entidades, y eso es fenomenal, hablando de cómo recortamos recursos invertidos y cómo generamos ahorros. Entonces, yo creo que también hay un espacio no solo de colaboración desde el gobierno federal hacia entidades y municipios, sino entre las propias entidades y los municipios, para compartir mejores prácticas, qué les está funcionando, qué no, qué ya lograron hacer, dónde empiezan a llegar ya las victorias de uso de esta plataforma. Entonces, ahí el potencial es inmenso. Gracias. ¿Algún comentario final, José Octavio, Eduardo? Yo solo diría, efectivamente, como dice Alexandra, la Secretaría ha llevado a cabo ciertos talleres en más de 8 estados de la República, y aquí los aliados de la Secretaría son los secretarios estatales. Hay que recordar que hoy tenemos 27, y ese es un punto importante. Hoy todavía no tenemos completo el Sistema Nacional Anticorrupción, ni a nivel estatal, ni a nivel federal, y esto es algo que se dice cada vez que nos dan un micrófono. No tenemos a los magistrados de la Sala Superior del Combate a la Corrupción, y es lo que faltaría a nivel nacional, y a nivel estatal nos faltan 5 secretarios. Esa es la manera en que vamos a poder capacitar a todos para esta plataforma. Gracias. Santiago Dálido. Pues de parte de la función pública estamos prestos y listos para impulsar la plataforma digital nacional, la integración hacia cada uno de los sistemas
que la conforman, y como uno de los ejes fundamentales de este nuevo relanzamiento, que es la democratización de las tecnologías de la información, e incluso como uno de los ejes fundamentales del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y Mejora de la Gestión, está el tema de eficientizar todo lo que es la información, eliminar los hilos de información que existen entre cada una de las dependencias y entidades al interior de la APF. O sea que de nuestro lado estamos poniendo todo de nuestra parte para romper precisamente esos hilos, para mejorar la coordinación entre cada una de las dependencias. Prueba de ello han sido los convenios que estamos firmamos también con la UIF, el SAT, también con la Secretaría de Hacienda, y creo que es un paso importantísimo que al interior de la APF logremos estos avances, y también a través de nuestra participación en el Sistema Nacional Anticorrupción pongamos nuestro grano de arena para lograr una implementación total de la Plataforma Digital Nacional. Gracias. Santiago. Creo que también algo que se ha dicho mucho, pero hay que reiterarlo, la necesidad de que el sistema incorpore a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT, para que esa información sirva de fuente para la generación de casos y la generación de políticas públicas en el ámbito de cada quien de sus respectivas competencias. Y bueno, y realmente que esta idea que todos coincidimos y apuntalamos de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad quede clara en la República Mexicana. Muchas gracias. Creo que la academia tiene una responsabilidad muy importante en esta parte de la capacitación. Nosotros desde el TEC de Monterrey estamos trabajando en eso, pero quiero hacer abierta la oferta a los colegas de los sistemas estatales. Tenemos modalidades en nuestro nuevo modelo educativo en los cuales tenemos un énfasis importante en aprendizaje basado en retos. Pues nos podríamos poner el reto de echar a andar algo de estos desarrollos tecnológicos, algo de un uso más efectivo de las plataformas, algo de vinculación de información y sobre todo de quizá auditoría de datos, quizá de registros vivos, que en los distintos campus del TEC de Monterrey podríamos hacer pues a través de nuestros estudiantes de economía, de derecho, de ingeniería, de distintas áreas, de periodismo, etcétera. Entonces, pues más que dispuestos, y yo creo que lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer un montón de universidades, pero ahí está nuestra oferta desde una perspectiva muy concreta. Creo que es un día y es un momento importante para nuestro país. Como ya se dijo aquí, la democratización de este acceso a la información es un resultado sumamente valioso del Sistema Nacional Anticorrupción, de todas las instancias que contribuyen al Secretariado Ejecutivo y a este esfuerzo, y en la medida en la que seamos capaces, cada uno de nosotros, con esta convicción que nos reúne el día de hoy, independientemente del papel que tengamos en las organizaciones a las que pertenecemos, si hacemos real ese propósito, seguiremos construyendo no solamente instituciones e instancias como esta, sino también las nuevas oportunidades en las que podamos seguir avanzando. Yo les agradezco mucho el darme la oportunidad de moderar este panel y celebro la presentación de esta Plataforma Digital Nacional. Muchas gracias otra vez, Ricardo. Muchas gracias. Gobierno de México.